directora de Formación Continua, Magdalena Isela González Báez, y damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, pero sobre todo a nuestra ponente invitada, a la doctora Iztaccíhuatl Patiño Correa, y voy a dar a conocer algunos de sus referentes curriculares. La doctora Iztaccíhuatl es licenciada en Intervención Educativa por la UPN, completa su formación profesional con 5 posgrados, maestría en Educación por la UNID, maestría en Dirección y Gestión de Instituciones por el Instituto Universitario de Puebla, maestría en Estrategias Emocionales y Sociales por el Instituto Universitario Morelia, doctorado en Educación, Desarrollo y Complejidad por la Universidad Nueva España y el doctorado en Formación de Formadores por la Escuela Normal Superior de Michoacán. La doctora refuerza su perfil profesional con 4 certificaciones: certificación en Microsoft, competencias laborales, certificación europea UOC, docencia en entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje, certificación internacional ISTE UNESCO, elaboración de proyectos de aprendizaje integrando el uso de la tecnología, y certificación ante conocer como evaluador y capacitador, además de acreditarse como asesora en línea de COAED UNAM. La doctora Iztaccíhuatl se ha desempeñado en la educación pública a lo largo de 24 años de servicio en diferentes unidades administrativas. Ha asumido cargos de análisis, coordinación y dirección como funcionaria pública. Ha diseñado proyectos educativos de alcance estatal, así como actividades académicas en la asesoría pedagógica y de actualización docente. Dentro de la formación de formadores, se destaca su participación como coordinadora de la generación G4A de la especialidad en competencias docentes para la educación media superior a nivel federal, formadora de habilidades digitales para todos en el proyecto de tecnologías en el Estado a nivel federal, evaluadora de competencias docentes, CERTIMES, ANUES, así como asesora en formación inicial para evaluadores del desempeño docente, COAED, UNAM, INE, diseñadora de programas de posgrado en modalidad presencial y en línea. Pues como ven, la doctora tiene un amplio currículo, una amplia experiencia, y el día de hoy pues vamos a dar inicio con nuestra conferencia mensual. Vamos a darle la más cordial bienvenida a la doctora, y pues tenemos mucho que aprender del tema que el día de hoy ella ha preparado con pues mucho cariño para nosotros, porque esto es voluntario, esto es solidario, es un acto de verdad de compartir sus saberes, sus experiencias con todos nosotros, que tenemos mucho que reflexionar en estos momentos que nos invitan a pasar a un nuevo paradigma educativo. Entonces, pues, le damos la más cordial bienvenida y le cedemos la palabra para que dé inicio a su presentación. Muchas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros y contribuir a la formación de los maestros de Michoacán. Gracias, doctora Isela. Es un placer estar el día de hoy compartiendo con ustedes este espacio. Saludo con mucho gusto a los docentes que se encuentran el día de hoy aquí compartiendo este espacio de desarrollo profesional que la Dirección de Formación Continua ha generado para encontrarnos. Me siento muy contenta de estar en este espacio. Estoy intentando compartir la pantalla. Espero que ya la vean todos ustedes. Ya se alcanza a ver, doctora. Sí se ve. Pues agradezco a la vida por coincidir con todas y todos ustedes en este momento para compartir los horizontes de la educación del siglo XXI como marco de la nueva escuela mexicana, para que desde esta mirada las maestras y los maestros tengan un referente que fortalezca la intervención docente y directiva en el diseño y gestión de estrategias didácticas integrales y de proyectos educativos comunitarios. Como ustedes se podrán dar cuenta, es un objetivo muy ambicioso, pero pondré el corazón en el intento. El desarrollo de esta conferencia será a partir de mi última investigación doctoral,
dialéctico transdisciplinaria. En los resultados mostraré el horizonte de la educación del siglo XXI desde una perspectiva internacional, para que podamos ver que la nueva escuela mexicana incorpora elementos importantes de las políticas públicas internacionales, lo cual la ubican en el maravilloso horizonte de la educación del siglo XXI, y eso me da a mí en lo particular mucho gusto. Y así, a partir de este marco, podamos ver de qué se tratan las estrategias didácticas integrales y los proyectos educativos comunitarios. ¿De qué trata esta investigación doctoral? Es importante que haga esta contextualización. La investigación dialéctico-transdisciplinaria representa un cambio de paradigma en la investigación científica. No se queda en el esquema instrumental positivista del planteamiento del problema, hipótesis, marco teórico, etcétera, etcétera. Se configura a través de una racionalidad que se apoya en el paradigma de la complejidad y la transdisciplinariedad. Reconoce que el conocimiento no está acabado, se construye y se crea todos los días. Esta investigación se lleva a cabo en 6 momentos de investigación, como lo pueden ver en la pantalla. No voy a explicar cada momento porque no es el caso. Lo que deseo destacar de manera general es que esta metodología de investigación permite la construcción y reconstrucción de un perfil de egreso, es decir, los rasgos de un sujeto a formar, de un sujeto posible. En esta investigación se problematiza empírica y teóricamente, no para buscar problemas, sino para encontrar lo posible, lo potenciable. En esta investigación se logra la construcción y reconstrucción de estrategias curriculares para la formación de ese sujeto posible. Lo más importante de esta investigación es que tiene sentido para quien la investiga. Para mí ha tenido un gran sentido y eso es lo que voy a compartir con ustedes el día de hoy. Me gusta esta investigación porque es una investigación transformadora de contextos, de comunidad, como el efecto mariposa. Y aquí, en este primer momento, surge la categoría o el concepto de comunidad, el cual se enmarca en el modelo educativo de la nueva escuela mexicana, para que lo vayamos ubicando poco a poco. Muy bien, como la investigación dialéctico-transdisciplinaria tiene 6 momentos, en el momento 1, visión de futuro, se hace una lectura de realidad que implica una mirada satelital para observar y comprender todo el panorama, prestar atención a lo que está ocurriendo en la actualidad, analizar sucesos generados en el presente en los 5 continentes del mundo. Hay 3 niveles de realidad, como pueden observar ustedes en esta imagen satelital de investigación. La realidad macro, en la que indagamos sobre la economía, la política, la sociedad, la cultura. También está la meso, donde investigamos sobre sistemas educativos, o sea, sobre educación. Y una realidad micro, pero a nivel internacional, sobre la profesión docente. Esta investigación la realicé seleccionando 16 países en el mundo, de entre los que se destacaran las mejores economías, los mejores sistemas educativos, los mejores niveles de vida, para aprender de esos países y poder encontrar insumos potenciales para construir una visión de futuro que posibilitara la transformación de mi realidad concreta. Así es de que
En este proceso, pues vamos a hacer un viaje. Les pido a todos ustedes que se preparen, que abrochen los cinturones y vayamos a ver qué nos dice esta realidad. ¿Están listos? Bueno, continuamos. En la realidad macroestructural, encontramos que la economía es una dimensión que impacta mucho y es la parte más fuerte que se ve en el mundo. Esta economía está metiendo las manos en la política, en la educación. En el mundo hay muchas organizaciones internacionales que regulan el funcionamiento de los países, como ustedes pueden ver, ahí está la ONU, la OCDE, el Banco Mundial, la OIT, la UNESCO. Y bien, en el caso de la economía, encontramos que hay una marcada economía neoliberal. Hay grandes monopolios queriendo generar mucho dinero, lo cual genera aumento exponencial de la pobreza extrema. Hay mucha pobreza en el mundo. Hay pocos ricos y muchos muy pobres. También observamos que la vida se desarrolla por cuestiones del mercado, del consumo. Somos una sociedad consumista, la cual contribuye, por ejemplo, a la contaminación, porque todo lo que es envasado se convierte en basura. Y aquí, pues, ocurre el fenómeno de la globalización. También observamos que hay un crecimiento demográfico mundial. Hay un crecimiento de la población que se da de manera muy vertiginosa. Hace unas décadas éramos 2.400 millones de humanos en la Tierra y ahorita somos 8.000 millones. O sea, se duplicó en 3, 4 décadas, se cuadriplicó la cantidad de personas en el mundo. Observamos que hay un desarrollo vertiginoso de la ciencia y la tecnología. Aquí hay algo lamentable. Es muy buena la tecnología. Yo he sido formadora en tecnología, pero el hombre en la ciencia está buscando la inteligencia artificial y hacer robots que sean mejores que los hombres. De hecho, están pensando en crear vida artificial o vida en Marte cuando no somos capaces de cuidar la Tierra. En la cultura encontramos que se reconoce la multiculturalidad. La globalización hace que el mundo sea pequeño y que las culturas sean evidentes, lo cual demanda una interculturalidad y hay en el mundo migraciones masivas, no solo de América Latina, también en el otro lado del mundo, allá en Europa, en África, en Asia. Y bien, encontramos una crisis severa que está impactando en la sociedad, en sus instituciones. El gobierno está en crisis, la iglesia está en crisis, la familia está en crisis, la escuela está en crisis. Todo está en crisis. Encontramos también que hay corrupción. Les comentaba yo que había seleccionado 16 países y México es uno de los países que tiene más corrupción de los que señalé y bueno, de todos los demás. México es uno de los países que tienen mucha corrupción. Y debo señalar aquí, porque es importante, que hay países que tienen una buena economía, una buena educación y un buen nivel de vida, lo cual se logra porque ellos no tienen corrupción. Ese dato me llamó mucho la atención. Si nosotros bajamos los índices de corrupción,
podemos tener un buen país, pero si no lo hacemos, no lo vamos a tener. Quiero comentarte que hay, por ejemplo, las dos potencias económicas, que es Estados Unidos y China, tienen corrupción. China tiene mucha corrupción y no tiene un buen nivel de vida. Estados Unidos tiene corrupción y tiene un buen nivel de vida. No tan bueno como otros países, como Australia, como Finlandia, como Estonia. Estonia, por ejemplo, tiene una buena economía porque no tiene deuda. No tiene deuda. Estados Unidos y China tienen deuda. Tienen una alta deuda. Así como exportan, deben mucho dinero. Y bueno, continúo señalando que además de toda esta problemática, en el planeta está ocurriendo el fenómeno del calentamiento global. Y es algo severo. Además, estamos saliendo de una pandemia, estamos en guerra y las pandemias es posible que se estén repitiendo ya de manera consecutiva. Lo que encuentro entonces es un planeta en peligro, es un planeta en peligro y eso me angustia, lo cual demanda un cambio de rumbo radical. Pero, ¿qué te puedo decir? Esta investigación es importante que hagamos una lectura de realidad para saber dónde estamos parados, pero no para encontrar todos los problemas que ya acabo de mencionar. Lo más importante de todo esto es encontrar las alternativas de solución formando a las personas que viven en esa sociedad. Y encontré que es importante que el sujeto que formemos sea creativo, innovador, emprendedor, tenga un pensamiento crítico, un pensamiento complejo y creativo, sea inclusivo, intercultural, colaborativo, cognoscente, emocional y corporal, político, investigador, comunicativo, científico, tecnológico, ecológico, ético. Como te puedes dar cuenta, esto es lo que necesitamos formar para poder transformar el rumbo del mundo. El futuro depende de las personas. El planeta y las personas, o sea, la humanidad, están en peligro. Se requiere reconstruir las relaciones entre las personas, con el planeta y con la tecnología. Se necesita de la creatividad e inteligencia de todos para garantizar que la inclusión, la equidad, los derechos humanos y la paz definan nuestro futuro. Debo comentarte que haciendo un recorte histórico de la sociedad y la educación, en la sociedad industrial que duró del siglo XVIII a principios del XX, los cambios fueron relativamente lentos, pero aquí básicamente se ocupaba la alfabetización en escritura y lectura. La educación era masiva, homogénea y prescrita. Luego ocurre en la mitad del siglo XX, en la última parte del siglo XX y principios de esta, surge la sociedad de la información y del conocimiento. Aquí ya no tiene tanta importancia la alfabetización en la escritura y la lectura porque se supone que eso ya se cubrió. Ahora la alfabetización es tecnológica y emocional, por ejemplo. La educación es inclusiva, heterogénea y hay autonomía curricular. Y se da educación a lo largo de toda la vida. Pero debo de decir que estoy hablando en términos internacionales, lo aclaro, porque México no está en esa condición. En México, desafortunadamente, hay
continuas reformas educativas sexenales y excesiva politización de la educación. Sin embargo, como ustedes vieron que tenemos una sociedad en crisis, un mundo en crisis, es necesario generar una transformación profunda. Y esta transformación tiene que ver con lograr generar una sociedad creativa que sea la que poble el mundo en el siglo XXI. ¿Cómo? Centrando sus esfuerzos en la comunidad. Ya van 2 veces que menciono la comunidad. No quito no puedo quitar. Bueno. ¿Por qué trabajar desde la comunidad? Porque a partir de la comunidad podemos lograr una economía regional, un desarrollo sostenible, una soberanía alimentaria que vaya minimizando la influencia de los grandes monopolios, lograr la inclusión y la equidad. Estas son perspectivas internacionales. Los seres humanos necesitan entenderse como seres ecológicos, no solamente sociales, y comprender cómo todo esto se interrelaciona con la educación. ¿Qué se espera entonces de la educación? Se espera que nuestras sociedades y economías cambien, que se reconfiguren hacia aprendizajes transformadores, que la intervención docente contribuya a aprender en y con el mundo para mejorarlo, desarrollar la ética, reconociendo las interdependencias entre individuos, grupos y especies. La educación del siglo XX, entonces, es una educación para la vida. Que toda persona que asista a la escuela aprenda a vivir, no aprenda contenidos, que aprenda a vivir. Interviene, entonces, en la formación de estudiantes responsables de la creación del mundo con otros desde el centro de su comunidad. Otra vez se repite la comunidad. Y esta es una tendencia, es una política que se está manejando en la UNESCO 2022. ¿Cuáles son los tipos de planes y programas de estudio que se requieren en la educación del siglo XXI? Pues se requiere que los planes y programas proporcionen a los profesores un amplio margen de autonomía curricular para que ellos decidan los qué y los cómo en colaboración entre colegas. Deben estar abiertos a la multiversidad, la transversalidad, la inter y transdisciplina para construir conocimientos en direcciones nuevas y beneficiosas. Orientarse a desarrollar y perfeccionar las capacidades para interactuar con el conocimiento, con la vida, con los estudiantes, que los estudiantes den sentido a su mundo y contribuyan con él. ¿Cómo es el aprendizaje en la educación del siglo XXI? Pues es participativo y colaborativo, de resolución de problemas, interdisciplinario, intergeneracional e intercultural. Es activo del conocimiento conceptual, procedimental y valoral, que traduce el conocimiento en acción y disposición para actuar. No solamente hay que aprender, hay que actuar. Es un aprendizaje situado por fenómenos en la realidad para lograr oportunidades de aprendizaje auténtico y relevante, para conseguir el interés natural por el conocimiento y la comprensión.
¿Cómo es la profesión docente en el siglo XXI? A nivel internacional se reconoce a la docencia como profesión. Antes no era considerada como una profesión. Las escuelas normalistas se crearon para formar a los docentes después de que salían de la secundaria, luego se modificaron los planes de estudio a nivel licenciatura. En los diferentes países del mundo, todas esas escuelas normales se convirtieron y se pasaron a las universidades. Solo en México continuaron las normales en el mismo esquema. Este dato se los comparto. Yo no lo sabía. Pero si es una profesión la profesión docente, entonces tenemos que reconocer que requiere excelencia en la formación inicial y continua de los docentes, reconociendo que aprenden a lo largo de toda la vida, no solamente cuando van a la formación inicial. La formación continua es muy importante. Se requiere un riguroso mecanismo de selección para el ingreso al servicio. Si ustedes imaginaran cómo seleccionan a los maestros en Singapur, les sorprendería. Les sorprendería que los seleccionan a los mejores perfiles, a los que tienen mejores calificaciones, a los que tienen mayor desempeño. Y claro, les pagan como profesionistas. Y bueno, dentro de esta profesión es necesario evaluar el desempeño. A nivel internacional, esa es la perspectiva. Posiblemente a nosotros los mexicanos no nos guste, pero es necesario porque la docencia es una profesión como un médico es un profesionista. Y a nosotros nos agrada que los médicos que nos van a curar la salud o nos van a atender sean competentes y estén certificados y utilicen los mejores equipos, pues así también se demanda de la profesión docente. Por lo tanto, la profesión docente se define como una profesión colaborativa y solidaria. Esto es algo, estas categorías se construyeron a partir del problema que se presentó en el mundo por la pandemia. ¿Cuáles son las características del docente en el siglo XXI? A nivel internacional, estoy hablando a nivel internacional. Bueno, ya no es un ejecutor de planes y programas de estudio, es un agente curricular. Es formador de personas en transformación, es un promotor del desarrollo personal, social y cognitivo de cada estudiante hacia su autonomía en la vida. Es investigador, profesional reflexivo, no está al margen del movimiento de la realidad compleja y cambiante. Desarrolla su capacidad creativa e innovadora. Está dispuesto a su formación, transformación y profesionalización continua. Y fíjense este dato que también surge después de vivir esta situación intensa de crisis. El docente es un coordinador de nuevos ecosistemas educativos y redes de espacios de aprendizaje, escuela, comunidad. La docencia inter y transdisciplinaria supera la enseñanza de contenidos temáticos, se piensa y se vive desde escenarios diversos, pero en la vida real. Ya acabamos el viaje internacional, es momento de aterrizar en México, en Michoacán. Hagamos un alto. Ya conocimos el movimiento de la realidad macroestructural. Ya conocimos la realidad de la educación del siglo XXI, la proyección, ya se las mostré. Ya sabemos cuáles son los aprendizajes, cuál es la lógica de los planes y programas de estudio. Ya conocimos
los criterios que conforman la profesión docente. Y la pregunta es, si el aprendizaje es activo, los planes y programas de estudio son abiertos y el docente es un profesional agente curricular, ¿qué hacen los docentes sin contenidos temáticos en el trabajo con sus estudiantes? Esta pregunta me la han hecho muchos docentes de educación básica. ¿Y qué vamos a hacer si ya no hay contenidos? ¿Qué vamos a hacer con los estudiantes? ¿Por qué pusieron al centro a la comunidad? Y entonces, hay dos alternativas. Una es hacer esta investigación dialéctico-transdisciplinaria para que puedan construir un perfil de egreso y una manera de formarlos para que construyan una estrategia de formación. O la otra es apegarse al perfil de egreso de la educación básica de la nueva escuela mexicana, En este contexto, el perfil de egresos es la brújula del proceso formativo. Todos tenemos que tener presente el perfil de egresos. En las dos últimas décadas, los modelos educativos que hemos tenido en México han expresado un perfil de egresos. Muchas veces he pensado que los docentes no tienen presente este perfil de egresos y siguen trabajando de manera temática por contenidos. Y me resulta muy interesante ver cuál es el perfil de egreso en la educación básica. Miren, dice aquí que el perfil de egreso define el ideal de ciudadanas y ciudadanos que México necesita acordes a una sociedad del siglo XXI. Señala que el horizonte que la escuela ofrece a los estudiantes implica la transformación del espacio donde se construye el conocimiento, desde lo individual hacia lo colectivo, donde se genere comunidad para darle sentido, significado y uso a los saberes. Entonces tenemos que formar a esos ciudadanos y ciudadanas mexicanos, ellos, en una sociedad del siglo XXI. Y ya conocimos cómo es la sociedad del siglo XXI. Y miren bien, ¿cuál es ese perfil de egreso? Pues tenemos que trabajar para que ellos tengan una identidad personal y colectiva, para que también tengan una identidad étnica y nacional, con conciencia plena del papel que México tiene en el mundo. Es decir, no solamente nos enfocamos en México, tenemos que ver lo que pasa en el mundo. Tenemos que desarrollar en los estudiantes de educación básica sus potencialidades cognitivas, físicas, emocionales, su pensamiento crítico, para que decida libremente, para que sea capaz de tener un proyecto de vida saludable y sin adicciones, sin violencia, para que sea capaz de cuidar el medio ambiente, para que intercambie ideas, cosmovisiones y perspectivas mediante distintos lenguajes, que sepa interpretar fenómenos, hechos o situaciones históricas, culturales, naturales y sociales, y que interactúe en procesos de diálogo con respeto y aprecio. Este perfil de egreso a mí me parece bien, no lo cuestiono, me parece que queda muy corto en función de la situación real, pero me parece acorde a lo que mencionamos. La pregunta es, ¿qué hacer entonces si se tiene que formar a través de un perfil de egreso? Bien, les quiero decir que este cambio que ustedes encuentran en la nueva escuela mexicana y que ya se da en muchos otros países, también se dio antes. Hice un recorrido histórico de la educación y encontré que, por ejemplo, que todos los teóricos de la escuela nueva trabajaron sin planes de estudio, es decir, trabajaban de manera abierta. Y por ahí tenemos, por ejemplo, a Montessori, a Freinet, que trabajó con la imprenta, está
muchos otros que están ahí a la vista de ustedes, y también está la pedagogía de la liberación, en donde está Paulo Freire. Paulo Freire, a quien nosotros estimamos mucho, pero recuerden que Paulo Freire dijo educar sin recetas, o sea, hay que hacerlo como es, atendiendo las circunstancias del contexto. Ahí también se encuentra Maclaren, quien desarrolló la teoría crítica, del pensamiento crítico. Y también está la pedagogía cognitiva, donde encontramos a Vygotsky, y la constructiva, donde encontramos a Piaget. Entonces, en este momento histórico, encontramos personas que han trabajado de manera abierta, como he mencionado. Y me podrían decir, bueno, todos ellos son de otros países, no son mexicanos, pero también tenemos lo nuestro. Tenemos la Escuela Rural Mexicana, todo lo que se trabajó en aquel momento en las casas del pueblo y las misiones culturales nos pueden dar una pista de lo que hay que hacer. Sin embargo, les quiero comentar que en la actualidad hay una nueva perspectiva, la del pensamiento complejo y la transdisciplinariedad, en donde encontramos a Edgar Morin como parte del pensamiento complejo, y en la transdisciplinariedad está Nicolescu, Maturana, y yo me atreví a poner ahí al doctor Manuel Saavedra, que es mexicano y que ha construido nuevos horizontes. Él ha sido mi director de tesis y ha construido esta perspectiva que hoy les comparto. Así es de que aprovecho para expresar un reconocimiento para él. Ahora bien, todo esto que ya hay y que existe, es momento de problematizarlo. Es decir, buscar ahí lo que nos es útil, lo que nos es posible para poder reconstruir nuevas opciones. Y en lo último que hay, que es en el pensamiento complejo y la transdisciplinariedad, pues es una posibilidad interesante que nos permite salir de las fronteras de la pedagogía. El docente inter y transdisciplinario tiene que tener nuevas maneras de pensar y nuevas maneras de hacer. Una de las tareas muy importantes que tenemos que hacer es decolonizar el pensamiento. Nosotros tenemos un pensamiento colonial, subalterno, y tenemos que desarrollar el pensamiento crítico, complejo y creativo para lograr un pensamiento autónomo, auténtico. Ahora bien, es momento de hablar sobre el currículo integrado en el cual se fundamenta la nueva escuela mexicana y que también va a dar un entendimiento a lo que vamos a trabajar en las estrategias didácticas integrales. El currículo integrado se define como la unidad en las disciplinas, el todo más que la fragmentación. Es una manera de disolver límites de muchas áreas diferentes, es el uso pragmático de la disciplina, una forma de anular la fragmentación de las áreas temáticas no relacionadas, incorporación de contenidos de diferentes áreas temáticas, maneras de organizar los aprendizajes y las destrezas esenciales. Me agrada esta perspectiva del currículo integrado porque lo que ha hecho la ciencia positivista es dividir y fragmentar, dividir y fragmentar, dividir y fragmentar. Dice el dicho, divide y vencerás. Así es de que ahora es momento de integrar, de juntar.
En el currículo integrado voy a hablar de 3 momentos. El primero es el que tiene que ver con el diseño curricular. Y se organiza a partir de un perfil de egreso, como ya lo vimos, de campos formativos y de ejes articuladores. Y le corresponde esta función a la autoridad educativa o al Estado. El momento 2 es el desarrollo curricular. Se diseña alrededor de situaciones, casos, problemas y proyectos de la vida real mediante estrategias didácticas integrales y le corresponde al docente. El momento 3 tiene que ver con la gestión curricular, que es la puesta en práctica de las estrategias didácticas integrales de forma única y con sentido a la experiencia de vida de los estudiantes y del entorno comunitario. Esto le corresponde al docente. Muy bien, estamos en el momento 1 del diseño curricular de la nueva escuela mexicana. Ustedes tienen una estructura curricular donde hay un perfil de egreso, que ya hablamos de él, donde hay ejes articuladores y campos formativos. Esto le corresponde a la autoridad educativa y al Estado hacer, ya los tienen ustedes en sus manos. Tienen rasgos globales del aprendizaje, tienen en lo que hay que considerar en el campo del lenguaje, de saberes y pensamientos científicos, en los campos formativos de lo humano y lo comunitario y de ética, naturaleza y sociedad. Ya tienen estos datos. Muy bien. Pues ahora viene el momento 2, el desarrollo curricular a través de estrategias didácticas integrales. Aquí les voy a recordar algo que vimos en una perspectiva internacional. La profesión docente es colaborativa y solidaria. Eso significa que los docentes en colaboración diseñan estas estrategias didácticas integrales. Es necesario que demos un paso a la colaboración y que tengamos tiempo para hacerlo. Las actividades de aprendizaje deben ser mucho más abiertas. Fomentan la participación de todos los estudiantes, les prepara para desempeñar un papel dinámico, constructivo y de intervención en el contexto concreto, en el aula, escuela, comunidad. Y estos aprendizajes tienen que estar vinculados lo local y lo global, en diferentes niveles de realidad, porque no solamente es lo que pasa en la comunidad, no podemos desconectarnos de lo global. Pero fíjense aquí, deseo llamar su atención, porque el proceso activo del aprendizaje requiere conocer, investigar, examinar, intervenir sobre cualquier asunto, situación o fenómeno de la realidad, sobre todo aquello que tenga sentido para los estudiantes y su contexto comunidad. Otra vez volvemos a señalar lo de la comunidad. Seguimos en el momento 2 del desarrollo curricular. Para diseñar una estrategia didáctica integral, es necesario, indispensable, contar con un diagnóstico socioeducativo, donde sepamos muy bien los detalles de la comunidad o del contexto local. Si estamos en una ciudad, pues por lo menos la colonia, ¿verdad?, donde se encuentra la escuela. Y también lo escolar y lo educativo, es decir, cómo están nuestras instalaciones y qué posibilidades tenemos y cómo podemos reconfigurarlas, y también saber quiénes son nuestros estudiantes, cuáles son sus estilos de aprendizaje, cuáles son sus inteligencias múltiples, un diagnóstico que podamos tener lo más integral posible. Ya teniendo este diagnóstico, propongo que hagamos una integración de 3 tipos de aprendizaje. El aprendizaje por estudio de caso, y que lo integremos de manera secuencial
vinculado al aprendizaje basado en problemas, lo cual podemos vincular a la escuela-comunidad y concluir la fase de la construcción de la estrategia didáctica con el aprendizaje por proyectos, los cuales pueden generar una intervención en la comunidad o en la colonia, si están en la ciudad. Esta es la propuesta de integración primera. Tenemos esta propuesta, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Pues considerar los campos formativos, los campos de formación y los ejes articuladores. Ya dije que tenemos que tener siempre presente el perfil de egreso, ¿verdad? Pero también en este momento tener en cuenta los campos formativos y los ejes articuladores y saber qué cosa va a vincular en cada acción que hagamos con las actividades, porque cada uno de estos tiene sus fases, sus etapas o sus momentos, y saber en qué vamos a estar incidiendo. Por ejemplo, los ejes articuladores se llaman inclusión, es algo que tiene que ocurrir, o sea, tiene que ocurrir en el proceso, tiene que desarrollarse el pensamiento crítico en el proceso. Y sugiero que además se puedan integrar, por ejemplo, el aprendizaje significativo. ¿Por qué? Porque tenemos que vincular el conocimiento previo con el conocimiento nuevo, que podamos integrar el aprendizaje activo, el aprendizaje situado y el aprendizaje por fenómenos, que hagamos una recuperación y que utilicemos lo que nos sea más significativo. Ahora bien, si esto te da un norte, me da mucho gusto. Si no, tienes otra alternativa que te puede apoyar. Pero te repito aquí, es lo más importante que tienes que lograr en este proceso de formación es que los estudiantes conozcan, investiguen, examinen, estudien, consideren e intervengan. Estas acciones de formación, estas categorías de formación, las propuso la UNESCO. No me las saqué yo de la manga. Solamente puse la intervención porque soy interventora, porque es necesario concretar en la intervención. Antes teníamos las taxonomías de Bloom y de Marzán, donde nos ponían un montón de cosas que generar para el aprendizaje en la conducta y en lo cognitivo. Y era un mundo de cosas y de verbos que no sabíamos ni siquiera qué hacer con ellos. Ahora es momento de dejar todo eso a un lado. Vamos a concretarnos en que los estudiantes sepan hacer estas acciones y con eso podríamos lograr lo que se intenta en la educación del siglo XX. También tienes planes de estudio donde donde puedes darle una revisada para ver la progresión de los aprendizajes y para que sepas qué metodología te proponen y qué diálogos te sugieren hacer si necesitaras algo más. Ahora viene el momento 3, la gestión de las estrategias didácticas integrales, lo cual le corresponde al docente. Y quiero decirte que no ocurre con ejercicios en libros y libretas. Ocurre en la visita a la comunidad, en la confección de ropa, en los cuidados del huerto o jardín, en la producción y diseño artístico, en la cocina y limpieza de alimentos, en los círculos de reflexión, siendo intérpretes de otras personas o compañeros, en la visita al mercado, en actividades artísticas, en el deporte, en el cuidado de los animales si es que hay en la escuela o en la comunidad, en el reconocimiento a la biodiversidad, en la escritura de poesías, en la resolución de conflictos, en el juego de ajedrez, en la realización de entrevistas, en la visita a la fábrica, en las crónicas de la comunidad, en la producción y escritura en el periódico escolar, en el reciclado, en el diseño y operación de proyectos, en la actuación de obras de teatro, en la producción de espectáculos para la comunidad,
en la plantación de árboles, en la lectura a los demás. Estas acciones son solamente algunas que puse yo aquí. Seguramente tú tendrás muchas alternativas más, pero no ocurre con ejercicios en libros y libretas. De hecho, pienso que el gobierno debería de dejar de producir tanto libro y gastar el dinero en otras cosas, pero bueno, me meto en otros asuntos que no me corresponden. Ahora bien, en estas cosas, en estas acciones de formación que acabo de mencionar, podemos de cada una meter cuestiones del estudio de casos, el aprendizaje por problemas y lograr concretar proyectos en la comunidad. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que tenemos que ver y me interesa que tengamos que ver? Que los procesos formativos cambian y ponen su atención en la interacción. En la interacción, en la relación con el otro, en el diálogo. Y estas dos en un conocimiento profundo. Es decir, les mencionaba el conocer, investigar, examinar, estudiar, considerar e intervenir de manera profunda, con conciencia plena para los estudiantes. Y yo creo que todas estas cosas bien las pueden hacer las educadoras en preescolar, los profesores y profesoras en primaria y en secundaria. Dentro de la gestión de las estrategias didácticas, quiero intentar sensibilizar. Vean ustedes la educación 100 años atrás a la de hoy es muy similar. Lo único que ha cambiado quizás es que antes era un pizarrón verde y ahora es un pintarrón que utiliza un plumín. Y los niños siguen organizados de la misma manera. Y la ciudad ahora se convierte en educadora al conocer, crear, soñar e imaginar que todos nosotros, hombres y mujeres que ocupamos sus campos, montañas, valles, ríos, calles, plazas, edificios, dejamos huella en ellos. La ciudad somos nosotros y nosotros somos la ciudad. Eso dijo Paulo Freire. Ahora bien, estas escuelas tienen que ser diferentes y convertirse en algo así como lo que estoy poniendo aquí en esta foto. Las aulas y las escuelas son esenciales, son muy esenciales, pero tendrán que construirse y vivirse de forma diferente. ¿Por qué? Porque se aprende del contexto, porque se aprende en la comunidad, porque ahí es donde ocurren las transformaciones del entorno y de los sujetos. Necesitamos ampliar nuestra visión a todos los espacios y momentos de la vida para aprender con el planeta vivo, los parques, las calles, las ciudades, los caminos, los jardines, las tierras de cultivo, los bosques, los desiertos, hasta los humedales. Y en todos los lugares donde haya otras formas de vida aparte de la humana. El futuro de nuestro planeta tiene que imaginarse de forma local, en la escuela, en la comunidad y con acciones colectivas, con la diversidad de pueblos y culturas. Solamente así podemos lograr un futuro mejor. Ahora bien, vayamos a los proyectos educativos comunitarios. Ya sabemos que hay un contexto en crisis. El objetivo principal de estos proyectos es localizar, analizar, valorar y crear soluciones a diferentes problemáticas que afectan significativamente el contexto local o comunitario. Esto lo podemos gestionar desde la escuela, lo puede hacer el directivo como una actividad del director, o lo puede hacer el docente desde las estrategias didácticas integrales que impacten en la comunidad.
Pero vean ustedes, ¿qué podemos trabajar en la comunidad? ¿Sabías tú que hay mucha drogadicción? Que están corriendo las drogas por las calles, por la tuya y por la mía. Que hay mucha pobreza, que hay migración, que hay violencia familiar, que hay inseguridad. Se requiere que la escuela intervenga en la transformación de estas situaciones. Yo creo que es algo delicado, pero que si la escuela logra la participación de los actores de la comunidad, muchas cosas se pueden avanzar. En lo particular, yo estoy a favor de esto. Y miren bien, lo que se quiere es construir juntos una nueva realidad en comunidad, en común. Esta frase de esta persona me encantó. En todos los enfoques comunitarios, el proceso es muy importante. Es mucho más importante que el resultado. Eso también debe ser en educación. Se espera, por tanto, que los procesos sean respetuosos, que emancipen a las poblaciones, que sanen y que eduquen. Se espera que conduzcan a los individuos un poco más lejos hacia la autodeterminación. Y eso es lo que intenta el mundo de manera internacional y la nueva escuela mexicana, componer a la comunidad en el centro de la educación. Lo abordado en esta conferencia, en esta plática, es parte de mi experiencia. Ha tenido sentido personal para mí y también institucional, donde yo laboro. Me ha brindado herramientas e insumos para transformar mi comunidad. Se le fue el brillo aquí y entonces la mandó a comprar un papá. Pensemos ahora, ¿qué te parece esta mirada? ¿Cuál es tu experiencia? Muchas gracias. Si alguien desea participar, por favor, abra su micrófono y pueda comentar qué le parece esta perspectiva. Doctora, ¿tienes una pregunta por ahí en el conversatorio? Primero, bueno, si nos permite, doctora, pues primero agradecerle la extraordinaria conferencia que, bueno, nos ubica en un contexto global, nacional y local, pero también en lo personal. Nos pones a pensar el papel que jugamos como sujetos que forma otros sujetos y nos invitas a repensarnos en el mundo para transformarlo. Creo que, bueno, esto ha sido una extraordinaria conferencia. Tenemos más de 100 asistentes en la sala. Es un éxito, yo de verdad te felicito y creo que todos le podemos brindar un aplauso virtual, ¿no? A la doctora. Sí, ha sido extraordinario, la verdad. Bueno, en lo personal yo me quedo con ganas de seguirte escuchando porque, bueno, has hecho un recorrido, pues, histórico, pedagógico, económico, político. Bueno, nos has dado una buena sacudida, ¿no? Para que entendamos el proceso que estamos viviendo y que hoy nos toca, pues, asumir un papel distinto y repensar la escuela que queremos para la sociedad que necesitamos definitivamente. Vamos a darle la participación, ¿qué te parece? A 3, 4, 5 personas que hagan una reflexión y bueno, pues creo que formación continua está haciendo un trabajo, pero el trabajo es de todos, la participación, la motivación, el interés, pues aquí están los maestros, las maestras, y pues esperemos que tomen la palabra. Sí, gracias. Está Ilianita
está pidiendo la palabra. Adelante. También está Mar. Abran su micrófono. Yo no alcanzo a ver a todos aquí en la cámara. No. En la pantalla. No te siguiente abierto el micrófono. Sí, ya está listo, Mar. Sí, Está listo. adelante. Más que nada, doctora Ista, es felicitarla, agradecerle porque realmente los que estamos, yo me considero ahorita en formación de los futuros docentes, está muy reducida la información acerca de los cambios de la nueva escuela mexicana. He de comentarle que el nuevo programa llegó en agosto, cuando ya iniciamos las clases, y no teníamos información. Es más, llegaron sin contenidos. De ahí tuvimos que darnos a la tarea, en base a los perfiles precisamente de egresos, de buscar qué es lo que teníamos que agregar a los programas educativos con los que inician las nuevas alumnas de primero de normales. De esta forma, ahorita usted me acaba de ampliar los conocimientos porque nos van a llegar casi en agosto, ya iniciando las clases, el nuevo programa, y pues nos agarraron con una planeación del 2018 que ya teníamos y 2 días para planear la del 2022 que estaba encima. Entonces, en base a esto, yo ahorita ratifico que pues nos vamos a basar en el perfil, nos vamos a basar en la escuela y retomo yo. Hace algunos ayeres, yo tengo 41 años de servicio, hacíamos en las instituciones los diagnósticos socioeducativos. Con el cambio de los programas, estos fueron transformándose al grado que ya nada más en la actualidad, las docentes de las escuelas de básicas casi nada más trabajan el puro diagnóstico del grupo de sus alumnos. Es ahora cuando yo identifico, basándome en el texto de Frida Díaz Barriga, que habla del aprendizaje situado, que ahí vamos a tener que retomar el trabajo por proyectos, el trabajo por equipos, y que vamos a tener que basarnos en situaciones de experiencias de nuestros alumnos, que ahorita ya me clarificó. Por eso yo, era mi opinión, darle las gracias. Hice mis anotaciones, saqué capturas de pantalla y pues muchísimas gracias por este apoyo y por considerarnos invitándonos a esta conferencia. Gracias, doctora. Es un placer, Ileanita. Gusto saludarte. Gracias. ¿Alguien más que desee opinar? Buenas tardes. Hola, Mónica. Buenas ¿Qué tardes. tal, doctora? Buenas tardes. Tengo un problemita ahorita para encender mi cámara. Espero me escuchen ustedes sin problema alguno. Te escuchamos bien. Gracias. Primero que nada, pues agradecerle su intervención. Yo estaba un poco perdida, mucho perdida en lo que la nueva escuela realmente era lo que proponía. Y creo que de la forma como usted lo ha abordado el día de hoy me queda bastante claro, por lo menos, cuál es la perspectiva o el panorama en general. Sin duda alguna es una delicia escucharla, doctora Ista, siempre lo he reconocido de esa manera. Y bueno, quisiera hacer una analogía. Esto me remonta a mí un poco a mi época de la infancia, cuando yo estuve en la educación básica. Y yo creo que la escuela, como el día de hoy nos la presentó, yo me imagino y digo, sin duda alguna, todos los niños quisiéramos vivir una escuela mexicana con estas características. Por lo tanto, me pongo a pensar también en los paradigmas tan arraigados que tengo por haber aprendido de cierta manera con mis docentes y digo, me va a tocar desaprender todo lo que había aprendido
porque estoy en un proceso de una transformación. Esto no es algo muy simple, o sea, es una transformación realmente profunda y significativa para el magisterio, que ya nos había tocado en otras ocasiones transformaciones, pero nada que ver como esto. Y me surge la duda y creo que a todos, ¿realmente el magisterio estamos preparados para dar este gran paso en la educación? Yo veo el calendario escolar con las fechas marcadas para llevar estos procesos. De verdad que estoy muy ansiosa porque siento que no va a alcanzar el tiempo, o sea, para implementar un modelo educativo con tanta profundidad, creo que nos vamos a quedar cortos. Y también lo que me hace ruido es, ¿en los siguientes gobiernos realmente le van a dar continuidad a esto? Porque es una maravilla y pensar que pudiéramos avanzar tanto y luego llegue otro gobierno y diga, no, no, así siempre no era, vamos a retroceder nuevamente. Entonces, son estas las interrogantes que ahorita me suenan un poco, pero bueno, vamos paso a paso, ¿verdad, doctora? Sí, vamos paso a paso, Mónica. Mira, te comento que toda esta perspectiva se ha trabajado a través de políticas públicas internacionales y si llega otro gobierno, yo creo que esto tendrá que mantenerse porque se ha generado después de vivir una crisis tan aguda como fue la pandemia del COVID. Y pues recuerden que tenemos que ser más abiertos. Gracias. Por ahí María Guadalupe levantó también la mano. Hola, buenas tardes. Pues con la conferencia con todo lo importante que nos dijo la doctora, a mí me puso a reflexionar y pues prácticamente sí tenemos por ahí algo que la educación tenía hace mucho tiempo. Ahí nos puso una imagen. Coincido que inclusive así tenemos todavía nuestros salones. No, entonces me pongo a reflexionar y digo, ¿por qué no cambiar la manera de los lugares o cómo van los alumnos? ¿Por qué no trabajar afuera, trabajar temas que sean, pues ahora sí que a los niños les tenga interés? ¿Por qué trabajar siempre en el salón? Y esto ocurre casi en todas las escuelas. Llegamos y trabajamos en el salón. O sea, salir de esa rutina, hacer proyectos innovadores para que los alumnos sean críticos, sean otras personas. Acordémonos también que después de la pandemia nuestros alumnos ya no son los mismos, son otros, que nosotros debemos ahora sí que de actualizarnos para poder dar, ahora sí que ser unos excelentes guías para esos niños. Yo siempre me pongo en la mente, digo, voy a ser la maestra que siempre quise tener. Entonces, siempre trato de ser, de dar mi clase diferente, pero cuando, me doy cuenta, uno cae otra vez y como este tipo de pláticas son muy buenas porque te ponen a reflexionar y te dicen, alto, creo que lo estás haciendo bien, pero lo puedes hacer mejor. Entonces, pues sí, yo le agradezco de antemano, pues que nos haya dado un poquito de su tiempo y la verdad somos muy pocos para muchísimos millones, miles de maestros aquí en Michoacán nada más. Y somos muy poquitos, fuimos alrededor de 100 los que entramos. Entonces, pues sí, estas pláticas estarían muy, muy buenas, que se nos diera por zonas, por regiones, para así estar
actualizados en todos estos temas. Muchas gracias. Gracias, Lupita, por compartir. Gracias por ser una maestra innovadora. Pues he tenido la oportunidad de transitar este trayecto de vida en la educación y he tenido la fortuna de compartir con muchos maestros innovadores y muchos de ellos están aquí escuchando y eso me da mucho gusto. ¿Alguien más que desea opinar? Doctora, ahí está. Quiero hacer un comentario que me parece pertinente en este momento. Sí. No sé, de los que están aquí, de los 100 que están aquí, cuántos han entrado a nuestras conferencias, pero en formación continua, esta es la 8ª conferencia mensual que hacemos y todas han sido con extraordinarios investigadores nacionales. Creo que la doctora Estacígua es la primera del estado que ha participado con nosotros, pero han estado grandes investigadores del ISUE, de la UNAM, Teresita Garduño, por ejemplo, también, que es una de las grandes pedagogas en nuestro país. Y les quiero comentar que grabamos las conferencias. Entren al YouTube de Formación Continua Michoacán y ahí van a encontrar colocadas pues la mayoría de las conferencias para que las vuelvan a ver, también los materiales y las puedan compartir. Hoy, gracias a la tecnología, podemos no ir a todas las regiones, hasta por seguridad, por los costos, ¿no? Pero sí todos la podemos ver y repetir gracias a la tecnología. Entonces, ahí entren a la página de Formación Continua, al YouTube, ahí encuentran todo el material que hemos trabajado durante ya un año que yo estoy cumpliendo en la Dirección General de Formación Continua aquí en el estado. Y pues agradecerte, doctora, ojalá y no sea la última participación que tengas con nosotros. Nosotros tenemos una amplia formación continua y actualización de los maestros, tenemos 23 ofertas académicas. Hay un curso que yo diseñé que se llama La Nueva Escuela Mexicana, el proyecto escolar como proyecto comunitario. Tenemos alrededor de 2,500 maestros inscritos. Bueno, de verdad que tenemos una respuesta muy importante de los maestros en el estado. Y bueno, pues ahí estamos trabajando con cariño, con amor, con mucho profesionalismo para todos los maestros de Michoacán. Pues yo creo que hay mucho que decir, pero bueno, te agradecemos y te voy a hacer llegar tu reconocimiento ahí a tu correo electrónico y pronto nos saludamos. Muy bien, es un placer compartir. Bueno, pues muchas gracias a todos, a todas. Y nos vemos en la próxima, es dentro de un mes más o menos. Muchas gracias, doctora, excelente. Felicidades. Muy bonita, hasta luego. Hemos tenido la Muchas oportunidad de gracias. compartirlo. Gracias, felicidades. Gracias, maestra. A todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Maestra Rosario, hasta luego. Hasta luego, Ilanita. Gracias.